partes. En una bóveda o calota, que es la que está en relación a lo que es los parietales, el frontal y la escama del occipital. Y luego inferiormente, la base del cráneo. Bien, la cara externa está en relación con la calota. La cara inferior, que bueno, básicamente es la misma que la externa, en contacto con la base. Mientras que esta cara interna de aquí está dividida por esta hendidura. Esta hendidura que yo veo se llama la hendidura cerebral o de hendidura cerebral de Bichat, esta división de aquí. Bien, esto hace que el cerebro yo lo divida en dos, en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Y si yo veo acá, si yo separo estos dos, estoy viendo que aquí al medio veo como unas estructuras nerviosas, ¿no? Todas estas estructuras nerviosas, a esto principalmente lo conozco como cuerpo calloso. Entonces, ¿eso no sería la cintura interhemisférica? Y si es una interhemisférica, bueno, la hendidura está más abajo, pero básicamente es bueno, lo mismo, digamos. Esta hendidura cerebral de Bichat, bueno, o fisura interhemisférica. Acá lo que yo estoy viendo es este cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una sustancia blanca. ¿Y qué hace la sustancia blanca? Son axones con mielina. ¿Para qué? Para comunicar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Todo el tiempo están comunicados. A pesar de que nosotros tenemos un hemisferio dominante, el hemisferio que no dominamos siempre está trabajando. ¿Cómo sé qué hemisferio domina en mi cuerpo, chicos? Según la mano con la que yo trabajo. Si yo trabajo más con la mano derecha, yo tengo habilidad con la mano derecha, es porque el hemisferio dominante es el del lado opuesto, que es el hemisferio izquierdo. Si yo tengo habilidad con la mano izquierda, si soy zurdo, el hemisferio dominante es el derecho. Y si yo tengo habilidad con ambas manos, ambos hemisferios no es que ambos sean dominantes, es que ambos están desarrollados. Pero siempre hay una mano con la que hago más las cosas. Ese es el hemisferio. ¿Se le llama ambidiestro? Los ambidiestros. ¿Bien? Estas son personas que trabajaron bien ambos hemisferios. ¿Bien? Los hemisferios se identifican según la función. El hemisferio izquierdo tiene una función más lógica, más matemática, más de lenguaje. Por ejemplo, una persona que tenga dominancia con el hemisferio izquierdo suele tener un lenguaje más elegante, más propio para decir las cosas, términos más correctos. Mientras que una persona que domina el hemisferio derecho es una persona con un lenguaje más mágico, más imaginativo, como las personas que hacen poesía, las que escriben canciones, personas artísticas, lóbulo derecho. Personas de ciencias exactas o memoria, lóbulo izquierdo. ¿Bien? Ahora, ¿quiere decir de que si una persona nació zurda, entonces no va a tener nunca capacidad de ser artista? No. Se puede trabajar los lóbulos. ¿Bien? Eso de que no, es que yo me dedico al arte, no, eso es porque nunca le has dedicado atención a lo que es. Te va a costar más, pero se puede trabajar. Bien, no quiere decir que vas a ser un burro, que no vas a poder hacer matemáticas nunca. O que te van a mostrar un poema y jamás vas a poder escribir nada. No, te va a costar más, pero se lo puede trabajar. ¿Hemisferio o lóbulo? Hemisferio, no. Lóbulo es cuando yo hablo solo de frontal, de lateral, y hemisferio es cuando hablo de la mitad de un cerebro. ¿Ya? Y luego ya les explico, les adelanto cuáles son las diferencias entre el hemisferio masculino y el hemisferio femenino. Entre lo que es la corteza cerebral, tanto masculino como femenino. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un área de lenguaje. El área del lenguaje, el hemisferio masculino, lo que es la corteza cerebral masculina, perdón, tiene el área del lenguaje solo en el hemisferio dominante. ¿Me dejan entender? O sea, digamos, en mi caso yo soy diestro, entonces mi hemisferio dominante es el izquierdo. Mi área del lenguaje solo está en el hemisferio izquierdo. Mientras que en el de las mujeres, el área del lenguaje está en los dos. Está tanto en el izquierdo como en el derecho. ¿Qué más? Las mujeres tienen un cuerpo calloso más grueso. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene más comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, ¿qué de ventaja tiene eso? Que pueden realizar dos actividades al mismo tiempo. ¿Bien? Según el libro, dice que los hombres no podemos. Y eso me di cuenta, por ejemplo, que cuando yo estoy en clase y me habla alguien, a mí me disputa que me hable alguien porque me distraigo, no puedo hacer las dos cosas. Mientras que luego veo a mi compañera, no sé si la ubican, Stephanie, ¿no? Stephanie, por ejemplo, yo le puedo estar contando mi vida y luego el doctor hace una pregunta y responde. O sea, está atendiendo la cosa. ¿Ya? Yo no puedo hacer las dos cosas. ¿Ya? Entonces es como que si yo estoy distraído en otra cosa,
O sea, a veces yo estoy hablando con alguien y ella de la nada está haciendo otra cosa. Y luego me dijo, ¿te acordás de tu charla? O sea, atendió a mi charla y yo no me acuerdo ni siquiera de mi charla. Y ella sí, porque, o sea, hay esas conexiones de cuerpos callosos que le da la capacidad de poder hacer ambas cosas. ¿Bien? Después, el área del afecto, según el libro, está más crecida en lo que es en la mujer. Tiene un predominio sobre el hemisferio dominante. Mientras que en el hombre tiene un predominio en lo que es el área de conducta de supervivencia, que son las conductas sexuales, ¿bien? Que están más acrecentadas en el hombre. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, el hombre tiene más que todo el área espacial el área de reconocimiento espacial más desarrollada. ¿A qué me refiero con esto? El área de reconocimiento espacial es que yo tenga la capacidad de cerrar los ojos y agarrar un marcador, y sin abrir los ojos tengo la capacidad de saber que esto es un marcador por lo que estoy tocando. ¿Bien? Y en cuestión a ubicarse, en ubicar el cuerpo en relación al espacio. Es decir, si yo veo que aquí hay un espacio chiquitito, yo sé el espacio que ocupa mi cuerpo. Entonces sé que no voy a poder pasar por ahí. A eso se refiere cuando yo tengo el dominio del espacio que ocupo. ¿Bien? Eso está más desarrollado en los hombres y menos en las mujeres. ¿Bien? Y esas son como que las principales diferencias. Por ejemplo, ¿qué es más común? Que ustedes vean a un niño o a una niña tartamudo o tartamuda. A un niño, ¿no? Es precisamente por el área del lenguaje. ¿Bien? Porque el área del lenguaje, al estar en un solo hemisferio, y al mismo tiempo nosotros podemos suprimir a esa área. ¿Cómo la suprimimos? Poniendo nervioso al niño. Si ese niño lo vivimos tratando desde que es chiquito, entonces esa área del lenguaje se va atrofiando. Entonces empezamos a hablar, respóndame esto, y empieza a tartamudear. ¿Bien? ¿Puede ocurrir en las mujeres? Puede ocurrir, también se puede atrofiar, digamos, si es que nosotros empezamos a tratar o a dejar que no se desarrolle ese hemisferio. ¿Bien? Pero es más propenso en los hombres precisamente por eso, por el área del lenguaje en la que está. Y Una vez escuché que las mujeres tienen mayor visión periférica, igual, no sé si eso es un mito. visión periférica, no sé, la verdad, no había leído nada de eso. Visión periférica, no sé, a ver qué hagan memoria. Pero bueno, lo que hace el libro básicamente es decir que los hombres somos unos estúpidos. Lo van a leer y es como que todo lo bueno lo tiene la chica, ¿no? Y ya, ¿qué más? Bien, ahora hablemos de lo que es el hemisferio como tal. El hemisferio del cerebro nosotros lo vamos a dividir en tres caras. Cuando yo hablo del hemisferio, voy a tener una cara superior, tengo una cara inferior y tengo una cara medial. Bien, cuando yo hablo de una cara superior, aquí vamos a ver principalmente 4 lóbulos. Voy a tener acá lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. De nuevo, frontal, parietal, temporal y occipital. En lo que es en el hemisferio del cerebro, chicos, yo voy a tener 3 cosas. Bien, yo voy a tener cisuras, incisuras y surcos. ¿Qué son las cisuras? Las cisuras son depresiones que voy a encontrar en el cerebro que me ayudan a limitar los lóbulos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a saber que el lóbulo frontal está separado del parietal? Porque al medio voy a encontrar una cisura. Ahora, en el lóbulo frontal voy a encontrar algo que se llama los giros o circunvolución, que son pequeñas áreas divididas. ¿Qué me dividen los giros o circunvoluciones? Los surcos. Y ahora, dentro de un giro, este puede estar partido a la mitad. ¿Y quién me lo va a partir? Las incisuras. ¿Bien? Entonces, ubiquemos las diferencias. ¿Qué divide una cisura? Lóbulos. ¿Qué divide un surco? Giros o circunvoluciones. ¿Y qué divide una incisura? Está dividiendo ya una circunvolución propiamente dicha. Una la puede dividir en 2. ¿Bien? Y luego voy a tener 2 cosas también que se llaman los pliegues de paso y pliegues de comunicación.
¿A qué me refiero con pliegues de paso? Pliegues de paso es cuando un lóbulo se comunica con otro lóbulo. Es decir, aquí tengo el lóbulo frontal y este está dividido por la cisura central o de Roland. Pero esto no es una cisura completa, no está totalmente alejado del frontal del parietal. La cisura llega hasta acá. Por lo tanto, tengo un pequeño espacio que se comunica el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Esto yo llamaría un pliegue de paso, porque me comunica el lóbulo con lóbulo. Y un pliegue de comunicación es cuando aquí yo tengo una circunvolución con otra circunvolución. ¿Me dejo entender? Pliegue de paso me comunica lóbulos y pliegue de comunicación me comunica circunvoluciones o giros. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esta carita de aquí, que es la cara externa. Yo dividía el surco y punta. El surco me está dividiendo giros o circunvoluciones. Ya. Es cisuras. ¿Qué me dividen las cisuras? Lóbulos. Entonces vamos a tener la primera. Aquí tenemos la cisura central o cisura de Rolando. Esta es la cisura lateral o de Silvio. Y aquí vamos a tener una cisura, que esta es la cisura parieto-occipital lateral. Bien, entonces nos ubicamos con primero cara lateral, tres cisuras. Central o de Rolando, lateral o de Silvio y la parieto-occipital lateral. Si tengo una parieto-occipital lateral, quiere decir que aquí voy a tener la parieto-occipital mediana. Listo. Entonces, gracias a esto, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué me dividen las cisuras? Lóbulos. Entonces aquí tengo el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y detrás de la cisura parieto-occipital el lóbulo occipital. Ya tenemos tres lóbulos. Ahora, en cada lóbulo, ¿qué es lo que yo tenía? ¿Giros o circunvoluciones? ¿Y qué me dividen los giros o circunvoluciones? Los surcos. Entonces empecemos a aplicar qué surcos hay aquí. Aquí voy a tener dos surcos. Un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Pero este surco frontal superior y el frontal inferior, surco frontal superior, surco frontal inferior, estos dos tienen unas prolongaciones. Una prolongación ascendente y una descendente. Y esta prolongación ascendente y una descendente. Formándome un tercer surco. Ahora, vamos a ver con lo siguiente. ¿Cómo se llama esta cisura? Rolando. ¿El otro nombre? Central. Entonces, si este surco está adelante de la cisura central, este se llama el surco precentral. ¿Bien? Entonces, este se llama surco precentral o frontal ascendente. ¿Bien? Ubicamos entonces los tres primeros surcos. Frontal superior, frontal inferior, y aquí sus prolongaciones me forman el surco precentral o surco frontal ascendente. Entonces, chicos, si les acabo de decir que los surcos me forman circunvoluciones o giros, ¿cuántas circunvoluciones van a haber en el lóbulo frontal? 4. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces enumerémoslas. Voy a tener ¿qué cosa? La circunvolución frontal superior o la primaria. La circunvolución secundaria o frontal media. La tercera o frontal inferior. Y aquí voy a tener la cuarta o precentral. Entonces ya conocemos todo el lóbulo frontal, lo que hay en su cara externa, ¿no? 3 surcos, 4 circunvoluciones. Ahora delimitemos el lóbulo. Si yo les preguntase a cualquiera de ustedes, ¿cómo me delimitan el lóbulo frontal? ¿Limitado superiormente por quién? Esto me olvidé explicarles. Cuando yo
Cuando yo tengo un hemisferio cerebral, yo les dije que tengo tres caras, ¿no? Una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Dividida, tres caras dividida por tres bordes. Tengo lo que es un borde superior, que es este, que me divide cara externa de cara interna. Tengo un borde medial, que me divide cara inferior de cara interna. Y tengo un borde lateral, que me divide cara superior de cara inferior. ¿Bien? Entonces, teniendo eso, ya sé delimitar el lóbulo frontal. Delimitado superiormente. ¿Superiormente por quién? Por el borde superior del hemisferio cerebral. Inferiormente por quién? Por la fisura de Silvio. Y posteriormente por la fisura de Roland. ¿Bien? Vámonos con el parietal entonces. El parietal, limitémoslo el lóbulo. Vamos a vernos primero aquí, seleccionar todo esto que es el lóbulo frontal.